Muy buenos días para todos, amados. Desde aquí, Ministerio de Restauración para las Almas, tu servidora Miriam Camilo Rodrigo, y damos inicio a nuestro programa, Cristo es nuestro refugio. Vamos a iniciar con una corta oración. Amado Padre Celestial, Dios del cielo y la tierra, te doy gracias, Padre Santo, por este tiempo especial que tú me permites estar acá, Señor Dios, para poder volver a traer un mensaje de amor, un mensaje de bendición para todas las almas. Muchas gracias, Señor. Te doy, Dios, que sea el poder precioso de tu Espíritu Santo estando acá, Señor, tomándome, Señor Dios, para que pueda ser luz de bendición, Señor Dios, para las ovejitas. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén, amén. Bueno, mis preciosos, hoy vamos a ver el tema se titula Jesús se preocupó por sus discípulos, se preocupó por sus ovejas, ¿sí? Entonces para esto el deseo del Señor Jesús era de que sus discípulos, ya que después de los discípulos, a ellos aprendiesen y vieran la fidelidad del Señor Jesucristo para con nuestro Padre Celestial, la fidelidad y el amor de Jesucristo para nuestro Dios. Así es como nosotros tenemos que aprender a caminar como el Señor Jesucristo dijo, ser imitadores de mí. Entonces, vamos a profundizar esto, mis preciosos, vamos a mirar acá. Hoy vamos a ver cómo Jesucristo les enseñó a orar a los discípulos y a poder escudriñar qué significado tiene la oración del Padre Nuestro que el Señor Jesucristo les enseñó a los discípulos. Miramos acá en Lucas 11:1 dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos, o sea, Juan el Bautista. Y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Les dijo, también quien de vosotros que tenga un amigo va a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes. Bueno, esto lo continuamos después. El significado de la oración, lo que dice el Señor. Aquí dice, perdona nuestros pecados. Aquí es donde nosotros tenemos que mirar el significado del Padre nuestro. Si nosotros no perdonamos nuestros pecados, el Padre Celestial de los cielos tampoco va a perdonar nuestros pecados. Ahora pasamos acá. Tuve una interrupción ahorita porque con la primera enseñanza y se me dañó. El enemigo no haya que hacer, pero no nos dejamos ganar por esto. Ahora miramos acá este otro versículo que hace Lucas 11:1. Pasamos a Lucas 11:1, no. Mateo 6:9-13. Continúa acá el Señor con la oración. Mateo 6:9-13 dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Dice, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres, dice el Señor, sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Es para que se den de cuenta lo delicado que es. Si nosotros no perdonamos, yo sé que no es fácil a todas aquellas personas que nos ofenden, que nos hacen daño, que nos colocan piedra de tropiezo, que nos calumnian, que dicen mentiras de nosotros, que nos atacan, porque no es amado, sino que, por ejemplo, un ejemplo, sobre todo a los que el Señor ha llamado a predicar el Evangelio, no es sino que nosotros comencemos a predicar el Evangelio y ahí es para que se levante Satanás para mirar a ver
cómo nos ataca. Nos ataca principalmente con la familia, con lo que más amamos, que eso lo he repetido muchas veces, porque es que esto casi siempre se ve en varios temas que se ve. El ataque de Satanás casi siempre ataca a más que todo, nos ataca a todos, pero más que todo a los que el Señor nos ha hecho llamado para que el ministerio de Jesucristo no se siga desarrollando. Pero es más que vencedor, Jesucristo ya lo venció a él a través de la cruz. Y él es más poderoso que el enemigo, porque el enemigo ya fue vencido, sino que nosotros, como somos humanos, como nosotros no somos fieles en la oración, como nosotros no escudriñamos las escrituras, entonces ¿qué pasa? Nosotros nos afligimos, nos debilitamos, así tengamos a Cristo, no somos fieles, nos da para el Señor, nos da pereza orar, nos da pereza escudriñar las escrituras. Entonces, mis preciosos, ¿cómo vamos a crecer espiritualmente si nosotros no le obedecemos a nuestro Padre? No hay algo más maravilloso y más hermoso que cuando nosotros hemos recibido a Cristo, nosotros le pidamos al Señor, Señor, despierta el querer como el hacer en mi vida. Ayúdame, Señor Dios, a aprender a dejar todas estas cosas que a ti no te agradan, Padre amado, porque tú nos lo enseñaste en el Padre nuestro. Este es el significado de la oración que el Señor nos ha dejado a nosotros. Entonces es lo que nosotros tenemos que aprender a ser fieles al Señor y ser obedientes y decirle al Señor, hay mi oído sensible para que yo aprenda a escuchar tu voz a través de tu precioso Espíritu Santo. Créanlo que cuando nosotros le pedimos esto a nuestro Padre Celestial nos lo da. Y esta sabiduría espiritual se comienza a desarrollar. Es sabiduría espiritual de lo alto, no la sabiduría que enseñan los adivinos, ni los brujos, ni el Buda, ni el horóscopo, ni todas estas cosas en las que el mundo está pegado tristemente, porque como ellos son acelerados y quieren hacer las cosas a su acomodo, no les gusta vivir bajo los principios de Dios. Ellos buscan la adivinación a través de los brujos, y los brujos que son demonios de Satanás. Ellos son siervos de Satanás, son los que le obedecen a él y el mundo, y después dicen, los que se van a hacer estas cosas, dicen, ¿y por qué será que me están pasando estas cosas? ¿Por qué será que me está sucediendo esto a mí en mi vida? ¿Por qué será que me está yendo tan mal en mi trabajo? ¿Qué sería lo que pasó en mí? ¿Por qué? Examinémonos y miremos nuestro corazón y digamos, Señor Dios, de verdad yo estoy haciendo, no estoy obedeciendo, no estoy haciendo las cosas que tú me mandas. Debe ser nuestra actitud, mis preciosos, para que nosotros podamos disfrutar esa vida maravillosa en el amor maravilloso de Cristo. Bueno, continuamos acá. El Señor bien claro nos dice que nuestro Padre Celestial no nos perdona las ofensas si nosotros no hemos perdonado. Yo sé, mis amados, que es difícil perdonar a aquellas personas que nos han hecho tanto daño, que nos han maltratado, pero con la ayuda del poder del Espíritu Santo nosotros podremos. Nosotros lo podemos hacer, porque es mayor, debe ser mayor el amor que nosotros sentimos hacia nuestro Padre Celestial que cualquier otra cosa que hay en el mundo que nos trate de atacar. Bueno, continuamos acá. Estamos en Mateo. No nos metas, en Mateo 13. 13:1-23. Ahora pasamos acá a Juan 5, Juan 5:9-13. El Señor nos manda a que seamos fieles en la oración, que escudriñemos las escrituras para que nosotros conozcamos de Él. Él dice, a través de las escrituras son las que hablan de mí.
Mira, acá en Juan 5:39 dice, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dice el Señor. Ellas son las que dan testimonio de nuestro Padre Celestial. Y a nosotros nos da pereza, pero cuando se comienza a despertar ese maravilloso querer como el hacer en nuestras vidas, es algo sobrenatural que el Espíritu Santo nos permite disfrutar cuando nosotros vamos escudriñando y cuando nosotros comenzamos a ser fieles en la oración, se comienza a despertar ese querer como el hacer en nuestro corazón y la oración para nosotros es maravillosa. Tanto así que nosotros muchas veces decimos, bueno, voy a dejar media horita o 10 minutos en la oración y a veces se convierte en una hora, amados. Y muchas veces, todas las veces nos sucede eso, pero no queremos salir de esa sintonía espiritual que nuestro Padre Celestial nos permite disfrutar cuando estamos con Él. Que lo podamos adorar, que le digamos cuánto le amamos. Y el Señor nos guía a través de su precioso Espíritu Santo. Miramos en Marcos, pasamos a Marcos 4:1. Cuando nosotros somos obedientes con nuestro Padre Celestial, ese sobrenatural del amor de Dios se va desarrollando en el creyente. Y ahí es donde tú vas a comenzar a disfrutar todas estas cosas que nuestro Padre Celestial te tiene a ti. Marcos 4:1. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella, precisamente por la cantidad de gente, porque si él estaba en tierra, yo me imagino que no lo dejaban. Y toda la gente estaba en tierra junto al mar, y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina, oí he aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad en la tierra. Pero salió el sol, se quemó porque no tenía raíz y se secó. Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte pues brotó y creció y produjo, dice, pero otra parte cayó, perdón, en buena tierra y dio fruto y brotó y creció y produjo al 30, al 60, al 100 por uno. Entonces le dijo, el que tiene oídos para oír, oiga, oiga lo que el Espíritu de Dios habla a su gente. Dice, cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los 12 preguntaron sobre la parábola. Ellos no entendieron y les dijo a vosotros, o a vosotros os he dado a saber el misterio del reino de Dios, mas los que están fuera por parábolas todas las cosas, porque no viendo, para que viendo vean y no perciban y oyendo oigan y no entiendan para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Entonces ahí el Señor Jesucristo les da el significado de cada parábola. El Señor Jesucristo sabía por qué les enseñaba en parábolas. Nosotros muchas veces nos hacemos preguntas, pero ¿por qué Jesucristo haría esto así? Hay cosas del Señor Jesucristo que nosotros no debemos especular referente a la palabra, debemos tener respeto y aceptar las cosas como el Señor Jesucristo. Él sabía por qué les enseñaba así. Aquí les explica el Señor Jesucristo a los que están, dice,
¿Cómo puede no entender esto a las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Imagínense. Esto sucede, es el ejemplo del ser humano. Por cualquier cosita viene la palabra, Satanás y les quita, se alejan del Señor. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo, con alegría, pero no tienen raíz en sí. O sea, si no tienen raíz, no son fieles con el Señor. No tienen raíz en sí mismos, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución, eso es lo que más se ve. O la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Un ejemplo, la apostasía que se está levantando. No se nos haga raro todo lo que estamos viendo, porque el Señor Jesucristo, Él lo profetizó en su palabra, Él lo dijo y esto sucede. Viene la tribulación, vienen las cosas y se alejan del Señor o dejan de enseñar los mismos pastores la doctrina que verdaderamente nuestro Padre Celestial nos ha dejado. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y en el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hacen fructuosa. Aquellos que tienen muchos compromisos, aquellos que viven con afanes porque por un decir tienen empresa o tienen mucho dinero y han sido personas que han conocido al Señor, se dejan llevar por los afanes del mundo y ahogan la palabra del Señor, la palabra del Señor la dejan a un lado. Ahora, estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto, al 30, al 60 y al 100 por uno. Aquellos los que conocimos la palabra del Señor y antes nosotros nos afanamos porque nosotros queremos crecer y hacer más cosas para el Señor. Pero muchas veces, mis preciosos, pasa esto. Los que han sido fieles en las cosas del Señor y han tratado de servirle al Señor, quieren tener sabiduría espiritual, pero son perezosos para la lectura y son perezosos para la oración. Primeramente la oración y enseguida pegadito de la oración viene la escritura. Entonces, si así ame mucho a su Señor, así vaya todos los domingos a la iglesia, te vuelves un religioso, pero no escudriñas las escrituras del Señor, entonces ¿cómo vas a crecer espiritualmente? ¿Cómo vas a trabajar para el ministerio que el Señor te ha dado? Sí, esto sucede. La falta de fidelidad y por la negligencia muchas veces. Y todo esto lo causa pues, el enemigo. Bueno, continuamos acá. Ahora Mateo, ahora 10 es 20 cuando estuvo. Aquí nuevamente dice el Señor, cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron de la parábola. Estos son los que sembraron la palabra y nuevamente aquí les dice, los que oyen y los que no dan fruto. Bueno, listo. Ahora continuamos acá al siguiente pasaje. Mateo 13, 93. Nos vemos un poquito acá. Uno 23. Aquí nuevamente Mateo 13, 1:23 dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto. Y nuevamente les dice, y produce al 100, al 60, al 30 por uno. Nuevamente el Señor acá les dice, aquí lo repite
en Mateo 1:23. Y aquí para terminar, pasamos a Filipenses 3:17. Filipenses. Ay, ¿qué se me hizo Filipenses? Si lo tenía marcado. Filipenses 3:17. Filipenses 3:17. Hermanos, sed imitadores de mí. Aquí ya nos habla el apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo, pues cuando él conoció el Evangelio del Señor Jesucristo, fue un siervo fiel para nuestro Padre y él trató de ser imitador de Jesucristo. Ahora él le dice a los hermanos, ser imitadores de mí y mirar a los que así conducen según el ejemplo que tenéis en vosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, aún ahora lo digo llorando, les decía el apóstol Pablo cuando veía que echaban de para atrás, que son enemigos de la cruz, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es en el vientre, cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo tan hermoso, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Sí? El apóstol Pablo, él se esforzó por ser imitador. Ahora pasamos acá al 4:9. Dice, 4:9 dice acá. Por lo demás, hermanos, 4:9-8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguno es digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. ¿Cuándo será que nosotros decimos esto? Como lo decía acá el apóstol Pablo, que él se esforzó por ser imitador del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo nos dice esto a nosotros, que seamos imitadores de Él. Veamos la profundidad del Padre nuestro, para que nosotros aprendamos a perdonar a todos aquellos los que nos han hecho daño. Aprendamos a ser fieles en la oración, lo que Jesucristo hizo. Él trató de que sus discípulos lo viesen orar cuando él estaba hablando con el Padre, cuando oraba a solas, que él se apartaba. Él dejó que los discípulos vieran para que ellos aprendiesen qué es la fidelidad con Dios, cómo debe ser el amor de nosotros hacia nuestro Padre Celestial, que Él fue el creador de todos nosotros. Jesucristo, Él les demostró su fidelidad y su amor al Padre Santo, a Dios de los cielos. Entonces, esto nosotros tenemos que aplicarlo para nuestro andar diario, para que nosotros podamos tener esa vida espiritual, esa vida de bendición, como Jesucristo quiere que nosotros tengamos una vida rica y abundante en el Señor Jesucristo. Que el Señor Jesucristo, Él se posesione de nuestro corazón. Él es el dueño y Señor de nosotros. Nosotros, desde el momento que hacemos la oración de fe, le cedimos el trono de nuestra vida para que Él sea como dueño y Señor. Nosotros ya aprendemos a ser mis preciosos instrumentos de nuestro Padre. Es dejar que Jesucristo siga llevando el ministerio de Él
Él mismo, Él comienza a actuar dentro de nosotros. Nosotros somos instrumentos de Él. No, nuestras riquezas y nuestra tierra ya está ya asegurada en el reino de los cielos. Nosotros ya desde el momento que hemos recibido al Señor Jesucristo en nuestro corazón, somos forasteros acá en este planeta Tierra, amados. Así de que no se nos haga raro. Si tú quieres crecer espiritualmente, deja que el amor de Cristo se perfeccione en ti, tú siendo obediente, tú mirando la profundidad del Padre Nuestro. Si tú coges todos los días y dices, ay, el Señor Jesucristo nos dejó esta oración de Padre Nuestro y comienzas, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y ya terminé, Padre Nuestro de cada día de hoy, pero no profundizas cada palabra del Padre Nuestro ni el Padre Nuestro, la oración y el significado profundo que tiene, entonces de nada va a servir. Tú tienes que mirar la profundidad del Padre Nuestro, lo que cada palabra que dice en la oración, como lo dejó el Señor Jesucristo, para que tú puedas llevarlo por obra, dejar que el Espíritu Santo actúe en tu vida y tu vida espiritual comenzará a crecer a través del Espíritu Santo de acuerdo a la voluntad de Él. Él, desde el momento que tú recibes a Cristo, Él ya te ha dado dones, te ha dado talentos, los dones que al Espíritu Santo le place darte a ti, mis preciosos. Aquí bien claro ya el Señor nos habló el significado de la oración y cómo debemos ser la fidelidad en la oración. ¿Sí? Cómo se preocupó Jesucristo por sus discípulos y por todas sus ovejas. Él se preocupó y se especializó especialmente en esos 12 discípulos para que a través de él se siguiese extendiendo el Evangelio. Y para que esto fuese así, los discípulos lo amaron a él, aprendieron a amarlo, aprendieron a ser fieles. El único que lo traicionó fue Judas. Pero gracias a ese amor que se veía, ese sobrenatural en el Señor Jesucristo, que los cambió y transformó el corazón de sus discípulos, nosotros podemos aprender, porque ellos aprendieron y después de que Jesucristo resucitó y se fue para los cielos, los discípulos comenzaron a hacer milagros y prodigios con toda la gente, milagros de sanidad e infinidad de cosas. A ver si esto se ve acá, amado. Ojalá esto se viera en el mundo. Esto no se ve, yo no he visto en ningún lado donde vea yo un siervo del Señor, una sierva que sea así tan fiel, dedicado para el Señor. Si es dedicado para el Señor, entonces muchas veces, si es el bien espiritual, entonces a veces se deja atacar por el otro lado, por el cual del ego, se comienza a creer más espiritual y más santo que las otras personas, en vez de demostrar que él vive en el amor de Cristo. ¿Y cómo se demuestra esto? Con humildad, mis preciosos, con humildad, con el amor de Dios que Dios nos permite que se desarrolle en nuestra vida para que la gente, las ovejitas que no conocen del Señor, puedan sentir amor. Mire, el amor de Dios es algo sobrenatural que muchas veces se le está predicando a alguien y la persona siente esa presencia del Señor en esta persona que está hablando. La persona que está hablando no es Felipe, ni es Miriam, ni es nada, es el Espíritu Santo hablando en ella. Ahora el Señor aquí nos ha mostrado también en la tarde de hoy el significado de las parábolas de la manera la persona que conoce la palabra de Dios se afana, la conoce, dice, uy, sí, qué rico, qué chévere, que yo voy a hacer esto, voy a cambiarlo, y se afana y comienza a hacer, pero viene la dificultad, comienza a tener problemas, y ahí dejo la palabra del Señor a un lado. No hay fidelidad, ¿por qué? Porque no es fiel en la oración, ¿sí? Y el que tiene mucho dinero y el que tiene muchas cosas y los afanes del mundo ahogan la palabra del Señor y se vuelven infructuosos. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros conocemos la palabra del Señor, el que es fiel, pase lo que pase y suceda lo que suceda, al contrario, más ama al Señor. Se despierta el querer como el hacer. Y nosotros tenemos muy claro en nuestro corazón. Tú nos mostraste, Señor, que aquí en el mundo íbamos a tener dificultades. Y más el que conoce al Señor, más el que le entrega su vida a Dios, más aquella persona que ha renunciado a todo aquello que al Señor no le agradaba. ¿Para qué? Para que tu vida espiritual, mis preciosos, comenzase a crecer, para que se pueda ver la presencia de Cristo en tu vida. Cuando tú estés predicando, cuando tú estés enseñando, en tu andar diario, en tu casa, con tu familia,
en tu trabajo, mis preciosos, se pueda ver reflejado el amor de Cristo. Para esto nosotros tenemos que ser muy fieles. Yo sí les digo, mis preciosos, la oración y la fidelidad de Dios debe ser lo primero en nuestras vidas. Seamos fieles para escudriñar. El Señor bien claro en esta tarde nos dice, escudriñar las escrituras porque a mí os parece que ellas dan testimonio de mí, dice el Señor Jesucristo. A través de las escrituras que nosotros podemos conocer al Señor Jesucristo. A través de la escritura lo conocemos y se comienza a desarrollar ese amor en nosotros hacia el Señor. Comienza a crecer esa vida espiritual. Es algo mágico que el Señor lo hace. Él con su presencia, con su santidad, el poder del Espíritu Santo, esto se comienza a desarrollar en la vida del cristiano. Como si estamos en las cosas del Señor no podemos ver la profundidad. Como si estamos en las cosas del Señor, mis preciosos, seguimos viviendo de un pasado que nos amarga, que mire, Satanás tergiversa las cosas, él cambia las cosas, él utiliza la mente, los sentidos y muchas veces cosas, yo ya lo he explicado muchas veces, cosas que en realidad no fueron ciertas, él te las mete a ti en la cabeza y te hace creer a ti que esto fue cierto. Él transforma todo esto. Pero si tú le cediste tu vida a Cristo, si tú vuelves otra vez y te reconcilias con Cristo y le dices, Señor, Espíritu Santo de Cristo, renueva mi mente, permíteme tener una mente nueva, permíteme, Señor Dios, con tu poder y gloria yo poder dejar atrás todo esto que me está haciendo daño, todo esto que para mí me trae enfermedad, para mí me trae escasez, para mí me trae contienda, me trae todas estas cosas. Si tú me diste un ministerio, Padre Santo, yo no he podido darlo por hecho porque me he dejado llevar por esto. ¿Por qué, Padre? Porque yo no he sido fiel en la oración, porque yo no he sido fiel en la lectura de la palabra. El Señor dice escudriñar las escrituras hasta el último momento. No es como mucha gente dice que es que no hay, por ahí le escuché a alguien, no hay necesidad ya de leer ya palabra del Señor. ¿Cómo que no hay palabra del Señor? No hay necesidad. Si hay que leer palabra del Señor, porque a través de la palabra es que el Señor nos habla. El Señor nos habla a través de la palabra. El Señor nos habla para aquellas personas que el Señor le ha dado a través de su Espíritu Santo el don de sueños y el don de sueños que el Señor le haya dado tiene que ver con la palabra del Señor. No puede ser nada diferente, tiene que ser lo que está escrito acá. No inventar argumentaciones que no son de Dios. Entonces, el Señor ya nos ha dado esto, entonces, ¿por qué? El Señor nos da revelación a través de los sueños a unas personas de las que el Señor nos ha dado para poder, y cuando tenemos esto, lo que tenemos que decir, Señor Dios, dame sabiduría, entendimiento para poder entender lo que tú me estás mostrando, lo que tú me hablas. Pero esto debe ser claro a través de este sueño que tú me diste, que tú me hablaste, Padre amado. Gracias, Señor. Yo le doy la gloria al Señor Dios porque pues el Señor a mí me dio esto desde muy pequeña y a través de estos sueños que el Señor me reveló, a través de los sueños, todo tiene que ver con las escrituras. Ahí comenzó a crecer mi fe porque todo estaba confirmado con las Santas Escrituras. Yo decía, aún en poco entendimiento, cuando yo no entendía al Señor qué me está mostrando. Miren, mis preciosos, antes de yo saber manejar una Biblia, antes de yo ser cristiana, antes de todas estas cosas, el Señor me mostró una vez en un sueño, y esto lo digo así. Él me mostró yo enseñando la palabra de Dios con una Biblia en la mano a multitud de gente y la gente se burlaba y se reía. Y en el mismo sueño yo dije, Señor Dios, por favor, manda una señal para que esta gente crea que tú eres un Dios vivo, que tú eres un Dios real y que esta gente se convierta. Y yo dije así y los cielos se abrieron y bajó como un camino así en perita, más o menos me acuerdo, pero el caso impactante es como yo vi que la gente se arrodilló, se tiró al piso y ahí yo feliz y gozosa comencé a bendecir a la gente porque ahí sí creyeron en Jesucristo. Y cuando yo me desperté de esos años yo quedé pasmada, la verdad, porque yo dije, Dios mío, yo no sé manejar, yo sé leer, sí, pero yo no entiendo la Biblia, yo no sé
no sé enseñar, yo no sé nada de esto, Padre, ¿tú qué me estás mostrando? Entonces es para que se den cuenta, mis preciosos, ahora que el Señor me permite, me ha dado conocimiento de acuerdo a su preciosa voluntad, pude entender que el Señor me estaba llamando para su ministerio, a los que el Señor nos llama. ¿Y qué estoy haciendo yo ahora? Eso no es decir yo voy a enseñar, no, se está desarrollando el propósito de Cristo en mi vida, mis preciosos. Y así es con cada uno de ustedes. No quiere decir que toda la gente, no todo, a uno le da don de sueños, el Espíritu Santo, al otro don de profecía, palabra de ciencia, don de sanidad, hay cantidad de dones que el Espíritu Santo da. Nosotros no sabemos, cuando recibimos a Cristo tenemos que decir, Espíritu Santo de Dios, dame sabiduría y entendimiento para yo poder entender cuál es el don, mi Señor Dios, que tú me has dado. ¿Sí? Esto tenemos que decirle al Señor con humildad, mis preciosos, no para vanagloriarnos, sino para llevar el Evangelio a las almas que no tienen conocimiento de la palabra del Señor. ¿Sí? Ese es el propósito de nuestro Padre Celestial. Entonces, ya en la tarde de hoy, mis preciosos, ya he terminado con este tema. Ojalá, como siempre les digo, pueda ser de luz de bendición para tu vida, como lo siempre lo ha sido para mi vida. Cada vez que el Señor me permite predicar el Evangelio, cada vez que el Espíritu Santo, de acuerdo a su preciosa voluntad, me usa para poder hacer lo que estoy haciendo. Eso, créanlo, mis preciosos, que cuando yo soñé eso no fue enseguida. El Señor le muestra a uno y con el tiempo Dios va colocando las cosas, se comienza a ir desarrollando esto. El Señor comienza a hablarle, pero cuando uno no entiende cómo, así es como el Señor nos llama. Nos llama a través de un siervo del Señor. Él busca diferentes estrategias para llamarnos a nosotros, para los que el Señor necesita, para su ministerio, para que el ministerio de nuestro Señor Jesucristo se siga extendiendo en todo lugar del mundo. Estamos viviendo, nuevamente les digo, los últimos tiempos. Tenemos que aprovechar este tiempo. No esperes para mañana ni pasado mañana, sino hazlo hoy, amados. Dispón tu corazón, ábrele el corazón a Cristo. Recibe a Cristo como Señor y Salvador y busca una guía de un siervo del Señor para que te enseñe de sana doctrina a manejar la Biblia. Siempre les digo, te enseñe qué es un versículo, qué es una página, qué es un versículo, y así aprenderás a conocer al Señor a través del precioso Espíritu Santo. Para esto tienes que recibir primeramente a Cristo y pedir al Señor que renueve tu mente y que todas las cosas viejas del mundo, lo que tú hayas sufrido, lo que te haya pasado, quede atrás y te agarres de la mano del Señor. Coge la mano del Señor y déjate guiar por el Espíritu Santo. Gracias te doy, Padre Santo, Dios del cielo y de la tierra, mi Señor Dios, por esta palabra en la tarde de hoy, Señor Dios. Clama a ti, oh Dios del cielo y de la tierra, por las almas, Señor, y las ovejitas que quieran disponer y abrir tu corazón para ti, Señor, para que te puedan recibir en espíritu y en verdad. Gracias te doy, amado Dios, Padre Santo, te pido por este tiempo, Señor, y te doy gracias, Señor Jesucristo, por la palabra dada, amado Dios. Yo te doy gracias, Padre Santo, Jehová Dios, en el nombre maravilloso de tu Hijo amado Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Amados, repite esta oración conmigo. Pon un corazón con Cristo humillado, cierra tus ojitos en el lugar que esté, abre tus manitas y disponte a recibir al Señor. Repite conmigo. Amado Señor Jesucristo, te doy gracias, Dios, por la oportunidad grande que me da, Señor Dios, de poder conocer tu palabra. Te abro, amado Dios, las puertas de mi corazón. Te recibo como Señor y Salvador. Toma el trono de mi vida y haz de mí un varón, una mujer completamente diferente. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca jamás. Ya, gracias, Señor Jesús, por perdonar mis pecados. Yo creo que tú moriste por mí en la cruz, Señor, y yo me apropio del perdonador de ti, Señor Jesucristo. Muchas gracias, Señor, te doy. Que la bendición del Padre, que la bendición del Hijo, Señor, descienda sobre mí y de hoy en adelante yo pueda ser un varón, una mujer completamente de luz.
y pueda aprender a entender el significado de cada palabra de la oración que nos dejaste del Padre nuestro, Señor, y pueda entender el significado de las parábolas que nos enseñaste en la tarde de hoy, de qué manera yo he recibido el Evangelio, que el Evangelio que yo he recibido pueda ser, amado Dios, en buena tierra, para que pueda dar fruto y se pueda seguir desarrollando el ministerio que tú tengas para mí, Señor. Muchas gracias, Señor, te doy en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis preciosas felicitaciones, bienvenida al pueblo de Dios para aquella ovejita que haya recibido al Señor Jesucristo. Se despide como siempre su servidora desde aquí, Ministerio de Restauración para las Almas. Damos cierre a nuestro programa Cristo, nuestro refugio. Próximamente estaré con ustedes para poder crear un nuevo mensaje de amor y de paz. Entonces, gracias a todas las ovejitas, Estados Unidos, Chile, México, Ecuador, Chile, en todos los países donde el mensaje del Señor se está extendiendo y que pueda seguir siendo luz de bendición. Ese es el anhelo de mi corazón, que yo pueda seguir siendo ese instrumento útil para la obra de nuestro Padre Celestial. No se les olvide que Jesucristo está pronto por venir por su iglesia. Entonces, amado, no esperes, sino deja que el Señor Jesucristo actúe en tus vidas. Les mando un abrazo muy fuerte para todos. Que la paz y el amor de Cristo reine en el corazón de cada uno de ustedes. Shalom.